Vamos a serenarnos, literalmente serenarnos un poco, vamos a bajar la velocidad del día y vamos a reflexionar sobre el tema que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a hablar sobre ser judío en estos tiempos. Y quise compartir esto que encontré en las redes sociales, porque no está escrito por mí. He tomado sus palabras, la de Benjamín Laniado, que es secretario general de Cadena, que es una agencia internacional de socorro en casos de desastre con capítulos de más de 10 países y tiene presencia en 3 continentes, y que ha cambiado la vida a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Benjamín dice, ser judío, desde su perspectiva personal, no es solamente una identidad cultural que llevan puesta y que agenda costumbres y tradiciones. Ser judío es más. Es un sistema operativo que llevan dentro y que los impulsa a ver el mundo de manera diferente. Considera que el pueblo judío es, en cierto sentido, precursor de lo que él llama la historiosofía, es decir, la filosofía de la historia. Esto quiere decir que le dan una razón trascendente a los acontecimientos que pasan en la vida de las personas o de los pueblos o de las naciones. Este sistema operativo, como él lo explica, están programados, dice, desde hace 3.500 años, cuando comenzó todo en la Mesopotamia. Un hombre llamado Abraham cambiaría la cosmovisión del papel del ser humano en el mundo. El patriarca en aquel entonces sembró la idea de que el universo tiene un creador único, un propósito, una consecuencia. Todos los que están conscientes de ello se vuelven protagonistas de ese propósito al jugar un papel activo en el mejoramiento de las condiciones dadas allí en el entorno donde se dé. Unos siglos después de Abraham, su bisnieto, Joseph, fue otro judío con esa visión. Con un gran liderazgo, le pudo dar de comer a todo el Medio Oriente, enfrentando la hambruna más dramática que la región había sufrido en esas décadas. Salvó cientos de miles de vidas humanas al hacer suyo el propósito original de Abraham. Asimismo, Moisés logró cambiar el paradigma de la esclavitud y la libertad. Al sacar a los hebreos de Egipto, logró emancipar por primera vez en la historia de la humanidad a un pueblo de la explotación, de la injusticia y la privación de su autonomía. Puso en el mapa cultural de los seres humanos, las palabras dignidad, equidad y la lucha inquebrantable por valores e ideales humanistas. A su entender, ser judío es cargar encima la sensibilidad de ver siempre qué falta, qué se puede cambiar o qué se puede mejorar. Así como estos grandes próceres de nuestro pueblo, en cada época podemos encontrar los retos generacionales que tienen que ser atendidos según van pasando las cosas, en la economía, en la ecología, en la asistencia social, en la educación, las ciencias, el arte, todos los rubros que conforman nuestra vida, la vida de los hombres. En otras palabras, ser judío es no dejar de mirar las necesidades de nuestro entorno, entender que tomar un lugar activo en la historia de los pueblos y las naciones es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Ser judío se da, en la mayoría de los casos, por nacimiento. Pero la identidad judía se practica a diario, preguntándonos constantemente ¿para qué? ¿Para qué seguir guardando ese legado milenario? ¿Qué diferencia le hace al mundo si existimos como judíos o no? La respuesta a estos interrogantes no está puesta solamente en el pasado, sino en lo que crean día a día. Es una respuesta que les toca responder a cada judía y judío que se entrega a la causa, a una causa que vale la pena, a un motivo que los trasciende. Ser judíos implica comprometerse a dejar un mundo mejor del que han recibido, estar dispuestos a cumplir con el contrato original de ser la luz para las naciones. Desde su perspectiva, el judío de este siglo XXI debe ser un judío universal, es decir, un judío atento a las realidades cambiantes de una civilización que corre a velocidades inimaginables, con la revolución tecnológica como destino más difícil, ¿no?, de asimilar. El judío universal decide participar, entiende que es necesario participar, ahora más que nunca, y compartirle al mundo sus valores e ideales que han tejido y cultivado por tantos siglos. Un judío de estos tiempos sabrá cómo equilibrar esa capacidad majestuosa y creativa que todo lo puede, con la sensibilidad contemplativa y humilde para saber que en ocasiones no, eso no es para mí, o no lo recomiendo tampoco para ti. El siglo XXI necesitará de personas que sepan equilibrar esa productividad y el consumo con equidad y justicia social. Gente que sepa equilibrar entre lo global y lo local, entre lo nuevo y lo antiguo, lo simple y lo sofisticado. Personas que sepan vivir entre niños y ancianos. En suma,
se requiere gente comprometida con el imperativo humano de no dejar a nadie afuera. Es una tarea diaria, desde lo ordinario en el papel de padres, hijos, hermanos, socios, estudiantes, profesionales, hasta lo extraordinario, como por ejemplo participar en una misión humanitaria al otro lado del mundo. Asimismo, el judío del siglo XXI deberá ser muy cuidadoso de no perder su identidad, sus costumbres, sus tradiciones milenarias, pues ante el gran torrente globalizador, la tendencia natural es de diluir la identidad en aras de un mundo igualitario y homogéneo. Y eso puede significar un verdadero desafío. Si pierden todo aquello que los hace ser ellos mismos para disolverse en el océano cosmopolita sin distinción, estarían privando al mundo del legado particular de todo lo que pueden compartir desde el orgullo de ser judío, y estarían perdiendo la oportunidad de representar su verdadero significado de existir. Sintonizas Al Final del Día con Julio Bebione en Actualidad Radio. Y como siempre, cuando uno quiere saber más, le pregunta a quienes saben. Y a quien tenemos más cercanos aquí en el sur de la Florida para contarnos acerca de la vida de un judío en un mundo globalizado, en un mundo cotidiano. Y ustedes lo conocen porque es un amigo de la casa, es Juan Dirsi, que es subdirector del Comité Judío Americano en su capítulo latino, entiendo, porque hablas español. Juan, ¿cómo estás? Gracias, un gusto, la verdad, muy bonito lo que leíste. Muy contento de estar por primera vez contigo en este espacio innovador de la noche de la radio de Miami. Donde podemos hablar con más pausa, ¿verdad? Exactamente, y donde podemos también un poco reflexionar, ¿no?, sobre esa vorágine de conceptos y de noticias que durante el día nos hostiga, de alguna manera nos da de respiro, ¿no? Creo que es una excelente oportunidad de relajarnos y hablar un poquito más a calzón quitado, como se dice, ¿no? Con esta tradición y con esta cultura que recién decíamos, si bien han construido a lo largo de la historia, es útil hoy, es decir, no es pieza de museo, sino es un material activo. ¿Qué le aporta hoy a este mundo tan convulsionado y tan complejo el ser judío? Bueno, primero, ser judío es una de las múltiples identidades que uno tiene. Uh-huh. ¿Sí? Yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy profesional, yo soy argentino, yo soy judío, yo soy americano, yo vivo en Miami. Es una de mis múltiples identidades. Y ahí te pregunto, ¿el ser judío no es tan grande como que pueda comerse las otras identidades? Digo, un papá judío no es lo mismo que un papá. Totalmente. Sin ser judío, ¿no? Totalmente. Yo creo que es que dos papas judíos tampoco son iguales. No, estamos de acuerdo, pero digamos que, porque por ejemplo, y lo pienso desde el lugar, no tengo identidad religiosa, pero he crecido en la Iglesia Católica, y el ser católico puede modificarte o no, porque a veces va más en tradiciones. Muy pocos católicos realmente llevan este mensaje del amor inspirado en Jesús. Cuando me encuentro con personas de la comunidad judía, veo que mantienen muy vivo eso, es decir, no es una práctica, es una forma de vida. Es que ahí viene un punto. Ser judío no es una religión. Okay. Hay gente que se siente judía, que profesa el judaísmo y que no tiene ningún componente religioso. A ver, explícame más eso. Para ellos el ser judío implica un compromiso con ciertos valores, okay, con ciertas tradiciones que no necesariamente se manifiestan en un plano religioso. Por eso te diría como punto de partida que el judaísmo no es una religión. El judaísmo es un pueblo, el judaísmo es un modo de entender la vida, no un modo de vida, sino que un modo de entender la vida, donde hay varios componentes. Uno es el religioso. Si yo quiero, lo tomo. Pero si yo no quiero, no tomo el componente religioso y sigo siendo judío. La tradición judía lo que hace es recalcar un poco cuáles son los valores que van a definir esa identidad judía, pero muy interesante, no hay un dogma en el judaísmo. Okay. No hay una autoridad central que te diga, para ser judío tenés que estar a favor de esto, hacer esto o estar en contra. Eso implica entonces que no hay una penalidad. No hay una penalidad, pero tampoco hay una cosa, por ejemplo, en temas, por ejemplo, claro, no hay temas nuevos que van apareciendo. Uh-huh. No hay una autoridad jerárquica que diga esto es bueno, sí, esto es malo. Y esto es no, exacto, esto es bueno y esto es malo. Hay una multiplicidad de liderazgos y uno decido por este, decido por el otro, pero eso no deja de ser que yo sea más o menos judío, y eso fue siempre así históricamente, desde la concepción misma del judaísmo, donde hay una pluralidad de interpretaciones de lo que es el judaísmo. Por eso hay
hay un chiste muy común que dice 2 judíos, 3 opiniones. Claro. Porque no hay un dogma que te Claro, diga claro. esto sí, esto no. Entonces Claro. cada uno interpreta su judaísmo de una manera muy personal. Y la relación del judío con su religión en el caso de tener practicarla, digamos que se fortalecen aún más estos valores, hay un compromiso más grande o no necesariamente. No necesariamente. Es solo práctica. No necesariamente, es la práctica religiosa. Y esa práctica religiosa es totalmente diversa, desde gente que, por ejemplo, utiliza y va vestida con unos atuendos particulares que tienen alguna connotación religiosa y otra connotación histórica, por ejemplo. Y hay gente que no usa ningún tipo de vestimenta para señalar su identidad religiosa judía y sigue siendo religioso judío y profesa y continúa muchas de las tradiciones religiosas, pero no manifiesta esa religión judía a través de la vestimenta. Se ha visto en series del año pasado, estuvo como de moda, ¿no? Las series hechas en base a los judíos ortodoxos, la serie hecha en Williamsburg, en New York. Y claro, nos permitió meternos dentro de ese espacio donde parece que el tiempo no hubiera pasado. Totalmente. Mira, que estás hablando de Unorthodox. Exacto, Unorthodox. Creo que se llamaba poco ortodoxa la tradujeron. Y después hubo varias más a partir del éxito de ellos. Fue, bueno, impresionante, es una historia real, es un caso que existe. O sea, cómo esta muchacha se ha criada en un ambiente muy observante, porque no podemos decir muy religioso, porque hay mucha gente que es muy religiosa, pero que no practica de esa forma su religión, sino que se viste en una forma moderna y que sigue considerándose a sí mismo religioso porque cree en Dios y porque tiene una tradición religiosa muy fuerte. Esa poco ortodoxa lo que describe es una de las tantas formas en que el judaísmo puede manifestar lo que un judío puede manifestar su religión judía. Una sola, que en Williamsburg o en New York quizás es muy visible y que si uno vive ahí dice, pero todos los judíos son así. Claro. Y ese es el estereotipo que tiene por ahí uno de un judío. Claro. Y si uno sale a otro lugar y por ahí viene a Miami y se encuentra con gente que ni siquiera sabe que son judíos, porque no se visten de una manera diferente que el resto, porque han adoptado un estilo de vida mucho más universal y se mezclan en la sociedad, nos mezclamos en la sociedad sin ningún tipo de identidad visible. Esta tarde conversaba con Agustín acerca del tema que íbamos a traer esta noche y le decía que uno puede notar, por ejemplo, que en organizaciones, no sé, una empresa o una ONG, generalmente quien practica la mirada desde el judío trae orden y generalmente saben crear estructuras. No necesariamente son los más visibles, no son los que más se ven, pero son los que están creando siempre orden y estructura detrás de las corporaciones. No sé si esto es una visión personal o sientes que es así o estás tan metido en eso que no lo ves. Yo creo que por ahí es un poco la experiencia que tuvo cada uno en su relación con gente de la comunidad judía, pero hay una pluralidad obviamente de caracteres y de formas de manifestar la vida. O sea, no hay así como no hay un judío que te puede decir, bueno, es de piel blanca o de ojos claros. La familia de mi papá, por ejemplo, la familia de mi papá era de Siria, vivieron en Siria durante siglos y siglos. Todos de tez oscura y de ojos oscuros, grandotes, y la familia de mi mamá eran de Alemania y vivieron siglos y siglos en Alemania y eran de piel blanca y de ojos claros, con lo cual no hay una forma única de cómo un judío se ve. Lo que sí hay es un compromiso con ciertos valores, como hablábamos antes, ¿no? ¿Y esos valores más importantes son? Por ejemplo, el compromiso de corregir el mundo, el compromiso de entender que Dios entrega un mundo pero que el hombre lo va imperfeccionando con sus acciones. Entonces el compromiso de corregir esas imperfecciones que nosotros tratamos, y hay una frase que dice que no vas a poder cambiar el mundo, no quiere decir que no tengas que intentarlo. ¿Sí? Un compromiso muy muy fuerte de probar y de hacerlo, y por eso una cantidad de judíos que están involucrados en organizaciones de ayuda al prójimo y de sin fines de lucro y en movimientos políticos históricamente, por una necesidad de comprometerse con un cambio y un mejoramiento de la sociedad. Y es muy interesante cómo a lo largo de la historia vamos a ver que hay judíos involucrados en la política y en movimientos políticos de la derecha y de la izquierda, porque entienden que su compromiso con la sociedad pasa por realizar este valor judío fundamental que tiene que ver con corregir, con ayudar, con mejorar la situación en la que uno vive. Eso quiero preguntarte. De todas maneras voy a recordar que tenemos la línea abierta 305-410-1040, 305-410-1040 si quieren participar. En este tiempo donde todo se ha politizado, ¿cómo hacen ustedes para tener la suficiente cintura para poder estar sin llegar a los extremos con la opinión que tengan?
Bueno, hay judíos que militan en la derecha claramente en Estados Unidos. Digamos, la tendencia por valores es ir hacia la derecha. No, hay judíos que en Estados Unidos la mayoría de la comunidad judía justamente es de centro y del partido, digamos, ubicada teológicamente en el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque cuando los judíos llegan a este país a fines del siglo XIX, vienen de Europa en su mayoría, donde estaban los movimientos por los derechos sociales. Los judíos los que estaban en esa forma relegados en sectores muy lejanos de la sociedad, en muchos casos viviendo en guetos, separados del resto de la sociedad, quieren involucrarse en las sociedades. Y una forma de involucrarse es a través de los movimientos sociales. Claro. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, los primeros líderes de las uniones de trabajadores en Estados Unidos eran judíos, que vivían en la zona de Nueva York. Exacto. Y que trabajaban y que activaban por los derechos de los obreros y por los derechos de los que cosían ropa en esa época, y por los derechos de los que trabajaban en los puertos, porque los judíos eran parte de esa masa inmigrante que llegaba y quería involucrarse, y que entendía que a través de estos derechos sociales, y activando en ese momento en un partido demócrata que era mayoritario claramente en la ciudad de New York, iban a conseguir estos beneficios para involucrarse y para mejorar la sociedad. Y también tiene que ver con que la mayoría de los judíos en Estados Unidos viven en ciudades grandes que son tradicionalmente demócratas, como Nueva York, como Chicago, como Boston, como Los Ángeles, como California. Claro. Entonces, claramente... Las grandes ciudades de las costas. De las dos costas, exactamente. Donde, y Chicago y y el resto de ciudades donde claramente maman y se ponen, digamos, en los movimientos sociales de las ciudades y activan desde ese punto de vista. Eso no quiere decir que no haya judíos en el Partido Republicano, claramente, y hubo excelentes políticos republicanos, y sigue habiendo, y hay mucho compromiso de judíos que están en el Partido Republicano, pero históricamente en los Estados Unidos los judíos siempre se consideraron más afines al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Una noticia hoy dice que el ministro de Diáspora de Israel, Nachman Shai, ha abogado este miércoles por arreglar a largo plazo las relaciones con el Partido Demócrata estadounidense al que pertenece el presidente Biden. Los acontecimientos a largo plazo en Estados Unidos están cambiando al Partido Demócrata y fortaleciendo el eje progresista y anti-israelí, fueron sus palabras. Ha criticado al ex primer ministro Netanyahu por ir claramente en dirección republicana y ha apostado por invertir para arreglar a largo plazo estas relaciones. Ya que vamos a la política de lo que está pasando hoy, sí, voy a traer lo que pasó hoy en el Congreso de los Estados Unidos, donde hubo una votación de una ley que se decidió pasar individualmente, donde había que votar si se aprobaba la partida para entregarle a Israel el presupuesto que ya había comprometido el presidente Obama en su momento para el desarrollo del Iron Dome, la cúpula de hierro, que es el sistema de defensa de Israel. Sí. Y en una votación que es increíble en estos días bipartidistas, 420 congresistas votaron que sí. O sea, 420 congresistas, o sea, 9 únicamente que votaron que no. Una amplia mayoría. El resto fueron abstenciones o gente que no estaba presente. Pero eso habla de un apoyo bipartidista, o sea, lo que es el fortalecimiento del Estado de Israel y a lo que es la relación que existe entre Israel y Estados Unidos como una relación única. ¿Sí? Realmente el desarrollo de la tecnología de la cúpula de hierro lo que hace es salvar vidas. ¿Sí? Eso lo que permite es que cuando los misiles que se tiraban desde la Franja de Gaza hasta Israel, y que el objetivo era matar gente, o sea, claro, claramente la cúpula de hierro lo que hace es los detectas, tira un contramisil y elimina ese misil en el aire, con lo cual se evita el daño con un porcentaje de efectividad del 90%. Es algo increíble, no hay en el mundo un sistema así. Y ese sistema de defensa se desarrolló en conjunto entre Estados Unidos e Israel, con lo cual lo que hoy hizo el Congreso de Estados Unidos fue decir, reiteramos este compromiso con la defensa de Israel, reiteramos este compromiso con la única democracia del Medio Oriente, y reiteramos este compromiso con la defensa de la vida, al final de cuentas, porque es la forma en que le permitió a Israel defenderse de los ataques terroristas de los últimos años. ¿A qué se debe, y esto más bien es un elogio, ¿no? Pero ¿a qué se debe que Israel ha logrado, por ejemplo, en este mundo tan perdido del coronavirus, donde todos, incluso las grandes potencias, estaban un poco sin saber para dónde ir? Ustedes fueron de alguna manera silenciosamente encontrando el camino y se volvieron la bandera de cómo hacer las cosas. ¿Se debe a la disciplina? ¿Se debe a la visión? No sé. Bueno, primero, cuando decís ustedes, yo no soy israelí. Bueno, es cierto. Tú eres un judío de Estados Unidos. Americano, sí. Argentino, pero no soy israelí. Sí. ¿Sí? Y creo que vale la pena hacer la diferencia. Voy a rehacer la pregunta. ¿A qué se debe que en Israel
Ahí va. Que comparten de alguna manera tu cultura, hayan tenido esta visión y este logro. Yo creo que Israel está hoy en este momento siempre a la vanguardia de la tecnología y es claramente uno de los polos de desarrollo industrial y tecnológico más avanzados del mundo. Y cuando surge el tema de la pandemia, hubo podríamos decir, un compromiso del que era primer ministro en ese momento, Benjamín Netanyahu, en buscar una solución. Y ahí ya es público la cantidad de veces en que Netanyahu se comunicó directamente con la gente de Pfizer para pedirle probar la vacuna en Israel. ¿Y por qué? Porque Israel tiene un sistema de distribución logística a través del ejército. Claro. Y tiene un sistema de salud pública excelente. Y el el territorio es suficientemente pequeño como para poder lograrlo. Lo que le permitía suministrar la vacuna en forma rápida y eficaz. Y aparte, un acuerdo que hizo con Pfizer, que Pfizer, cuando sale con la vacuna, obviamente hacen las pruebas, pero no tienen mucha más información. Entonces, lo que hace Israel en este momento es decirle: nosotros vamos a compartir con ustedes la información de la evolución de la gente vacunada para que sepan realmente la efectividad después de una semana, después de un mes, después de 5 meses, y para que esto sirva como un modelo para el resto del mundo de cómo aplicar la vacuna. Y por eso, por un sistema de logística, por un compromiso de vacunación muy fuerte y por la posibilidad real de que la gente se iba a ir a vacunar, es que Israel se pone a la vanguardia de este proceso de vacunación. ¿No ha habido muchos rebeldes como en el resto del mundo? Sí, también. Hay hasta el día de hoy. Esa es obviamente la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para evitar? Por ejemplo, ahora lo que se está hablando es que los maestros que no estén vacunados no van a poder ingresar a las escuelas porque ponen en riesgo al resto de la población. Y lo que se está haciendo en Israel es se está dando ya la tercera dosis de la vacuna Pfizer para un sector de la población para aumentar las defensas. ¿Es la receta correcta? No lo sabemos. Lo que sí está haciendo Israel es probando, obviamente con todas las medidas de protección, pero tratando de garantizar, por lo menos de buscar una forma eficiente para combatir la pandemia. Estamos hablando con Juan Dirsi, que es vicedirector del Instituto Belfer, ¿verdad? De Asuntos Latinos y también pertenece al Comité Judío Americano, AJC por sus siglas en inglés. Exactamente. Y que además es padre y es judío, pero no es israelí. Hoy estamos aprendiendo mucho. 8:29, vamos a abrir líneas y vamos a conversar con Armando. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Bellón, y muchas buenas noches para Juan. Para Juan Dirsi. Te escuchamos. Les digo que he admirado siempre y sigo admirando al pueblo judío. Soy católico. Y como tú debes conocer, aunque dice que no practicas, nuestra religión viene de ahí, de la base judía. Sí. Y los admiro como pueblo, como conservan sus tradiciones, sus valores, y cómo han aportado desde todos los tiempos, han aportado y siguen aportando mucho a la sociedad. Pero me llama la atención últimamente la pregunta es esta: ¿cómo me responde Dirsi que haya tantos judíos que en esta diversidad que también abogan por ella, en cómo manifiestan su religión y su toma de valores y demás, permiten acercarse a esta parte que, digamos, entre comillas, democrática y globalista, que ha terminado, y me parece que va a terminar con la división dentro del pueblo judío, dentro de la nación judía como tal? Y como hay gente que se me olvida el nombre, desgraciadamente alguno de ustedes me lo va a decir enseguida, hay judíos tan influyentes y que han puesto tanto dinero en grupos como Black Lives Matter y demás, que atacan realmente los valores más hermosos y éticos que tiene la sociedad. ¿Qué hace la sociedad judía? ¿Qué hace el judío de hoy cuando ve eso? Bueno, gracias Armando por el comentario y por la pregunta. Y mi respuesta es, como decía antes, ¿no? Los judíos están involucrados de un lado del espectro político y también del otro lado. Y es muy interesante que a veces la izquierda antisemita acusa a los judíos de ser capitalistas, de manejar Wall Street, y después la derecha antisemita acusa a los judíos de ser comunistas, de implantar el bolchevismo, de querer modificar
las sociedades para implementar sistemas que tienen que ver con la falta de libertad de empresa y con un sistema comunista. En este momento hay judíos que están en todas los aspectos de la vida cotidiana. Hay judíos que están a favor de movimientos de izquierda como Black Lives Matter porque consideran que como una minoría la gente de color, digamos de piel negra, merece un lugar en la sociedad, un lugar de mayor dignidad en el que está, y tiene que ver, como decía antes, con un compromiso de corregir el mundo. O sea, entender que hay algo mal, que hay algo que uno puede corregir, y de entender que no solo tengo que mirarme yo al ombligo para ver cómo estoy yo, sino que ver cómo están los de alrededor mío y qué puedo ayudar, qué puedo hacer para ayudarlos también a ellos. Eso no quiere decir que toda la comunidad judía esté a favor de esto, sino que determinadas personas, determinada gente quiere con su dinero, como cualquiera puede decidir, apoyar causas como esta. Pero no quiere decir que el judaísmo en su totalidad apoya causas de un lado o apoya causas del otro. Lo que sí manifiesta es, como decía antes, un compromiso muy fuerte, histórico de los judíos con las causas sociales. Un compromiso con modificar este mundo, con mejorar este mundo y con no quedarme callado. A pesar de, en los años 60, los judíos en los Estados Unidos activaban codo a codo en el movimiento de los derechos civiles junto a la comunidad afroamericana. Y no porque los beneficiaba a ellos, porque los judíos, en su mayoría, como dije antes, son de piel blanca, sobre todo los que viven en Estados Unidos, con lo cual no estaban de ninguna manera afectados por las leyes racistas que había en Estados Unidos, pero entendían como parte de esa tradición y de esos valores que uno no puede permitir que la sociedad siga discriminando a la gente de color simplemente por el color de su piel. Hablando de diferencias, ¿cuál es la diferencia de quienes comparten la identidad judía, pero que viven en diferentes culturas? Por ejemplo, no sé, pienso en un judío en Buenos Aires, en un judío en Israel y en un judío en Nueva York y a ti aquí. ¿Hay alguna diferencia? Un montón de diferencias. Además de las normales, claro, ¿no? Pero es que en dos judíos en Nueva York hay miles de diferencias, okay, aunque vivan al lado. Las más notables sí las hay. Ok, vamos por las similitudes. Dale. Empezamos por las similitudes. Una de las primeras similitudes es que hay una relación especial con la tierra de Israel. Okay. Eso lo vas a encontrar a lo largo de todo este espectro judío. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Israel como la cuna, como el origen mismo de esta identidad judía que uno va luego profesar, religiosa o no religiosa. Israel como un lugar de unión, Israel como el único país del mundo donde esa identidad judía se desarrolló durante los últimos años de una manera independiente. ¿Esto implica que visitan el país? No necesariamente, aunque muchos judíos vamos en forma regular a Israel. Hay gente que va una vez a la vida, hay gente que no va nunca a Israel, pero se sigue sintiendo cercana a Israel y a lo que pasa a Israel, y sigue apoyando a Israel no por una cuestión política, sino por una cuestión básica de si todos los pueblos tienen derecho a tener un Estado propio, ¿por qué los judíos no tienen derecho a tener Estado propio en su tierra? O sea, no hay discusión. Es la tierra de Abraham, es la tierra donde Moisés trajo a los judíos luego del éxodo de Egipto, es la tierra, como decía Armando, donde nació Jesús. ¿Sí? Jesús fue judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío. María nació como judía, vivió como judía, fue enterrada como judía, y todos los seguidores de Jesús en un primer momento, absolutamente todos, eran judíos también. Luego, cuando se crea esta religión, que luego se va a conocer como catolicismo, se produce un quiebre porque claramente hay que diferenciar a los seguidores de Jesús que creen que Jesús es el Mesías de lo que era el judaísmo en esa época, que consideraba que Jesús no era el Mesías. Entonces ahí se produce ese quiebre, un quiebre muy doloroso, como tú bien sabes, Julio, porque eso llevaba acusaciones de, por ejemplo, de que los judíos habían matado a Jesús, la acusación deicida que generó guerras, que generó muertes, que generó enfrentamientos, y que recién fue subsanada muy interesantemente después de casi 2000 años en el Concilio Vaticano II. O sea, una cosa que a la Iglesia le tomó mucho tiempo, que generó mucho sufrimiento, la Inquisición en España, por ejemplo, muchas muertes a lo largo de la historia, pero que el Papa Juan Pablo II quizás lo reivindicó con una frase memorable que hasta el día de hoy resuena, y que es cuando le dice a los judíos: ustedes son nuestros hermanos mayores. Y de esa forma vuelve a juntar estas identidades, vuelve a juntar lo que Armando decía, ¿no? Esa raíz que es la misma, que empezó con Abraham, que continuó luego con Jesús y que en un momento se diversifica, pero que no deja de perder nunca
esa raíz común. Cuando pensamos en esa raíz, hablamos más de ética y de valores que de religión, ¿verdad? Exactamente, o sea, obviamente la cuestión monoteísta, o sea, el tema del monoteísmo como básico en el judaísmo y en el catolicismo, en el cristianismo en general, ¿no? Y luego también en el islam, porque el islam es de alguna manera quien retoma luego en el año 622 con Mahoma esta idea monoteísta que seguía siendo revolucionaria. O sea, cuando Abraham empieza con el judaísmo, su revolución monoteísta era realmente una revolución. O sea, en ese momento no existía la idea de que había un Dios y que era abstracto. En ese momento la gente le rezaba a estatuas que ellos mismos construían y que los consideraban los que habían creado el mundo cuando ellos la habían construido con sus manos. Hay una historia muy, muy interesante que dice que el padre de Abraham construía estatuas para que la gente adore. Y que Abraham un día decide agarrar un palo y con ese palo rompe todas las estatuas, menos una, y se la deja a esa estatua en la mano. Cuando viene el padre y ve la situación, le dice, ¿pero qué hiciste? ¿Rompiste, mataste a todos los dioses? Y Abraham le dice, no, fue él. Y el padre le dijo, pero si es una estatua. Y Abraham le dice, ¿y a él tú le rezas? Claro. Entonces, esa fue una revolución realmente que cambió la visión en ese momento que se tenía de todo lo que es la cosmovisión que existía en la antigüedad, donde era imposible pensar en alguien abstracto, era de alguna forma, quizás era el sol, quizás era la luna, quizás eran movimientos de la tierra, pero nadie había empezado a creer en esto. Abraham, como dije antes, la comienza y luego obviamente Jesús con modificaciones y Mahoma luego va a hacer más modificaciones. Sobrevuela en lo que estás diciendo el perdón, que es uno de los temas que nos unió cuando te tuvimos la semana pasada a través de una grabación. Y estaba hoy buscando información acerca de las poblaciones judías en el mundo y leía que en Alemania llevan más de 1700 años, que es uno de los pueblos, y curiosamente es donde se dio la mayor herida, ¿no? A partir del Holocausto. Pero también creo que la mayor disposición a que el perdón fuera algo que saliera de los libros y se convirtiera en una verdad. ¿Qué significa para ti personalmente el perdón? Mira, te voy a contar una historia con respecto a lo que vos decías de Alemania, personal mía que me pasó. Como yo dije, la familia de mi mamá vivían en Alemania por siglos y siglos. Y en los años 30, la familia de mi abuela, la mamá de mi mamá, que vivía en un pueblito muy pequeño en el sur de Alemania, deciden irse. Entienden que las leyes antisemitas del nazismo no permitían profesar su religión, eran muy observantes, con lo cual si no iban a poder celebrar las festividades, no iban a poder comer la comida ritual que comen muchos judíos, que se llama la comida kosher, no iban a poder celebrar el sábado, preferían irse de Alemania con mucho dolor y se van a Argentina. La familia de mi abuelo, el papá de mi mamá, vivían en una ciudad mucho más grande. Un tío de mi abuelo había peleado en la Primera Guerra Mundial por Alemania, con lo cual decía, esto es todo mentira, no me va a pasar nada. Yo tengo la cruz que me dio el gobierno de honor por haber defendido a Alemania. ¿Cómo alguien va a venir a decirme que porque soy judío soy menos alemán que otros si yo peleé para el ejército alemán? Y deciden quedarse un tiempo más en Alemania y mi abuelo consigue salir en uno de los últimos barcos que sale de Europa y que también llevan a Argentina. Mi abuelo y mi abuela nunca en su vida quisieron volver a Alemania. Nunca más, a pesar de que el gobierno alemán obviamente en un momento reconoció, pidió perdón, pidió disculpas. Me acuerdo que mi abuela en un momento hasta la invitaron a ir como invitada del pueblito donde ella nació para que vaya a ver cómo era, y mi abuela dijo, por nada del mundo voy a volver. El dolor era muy grande, ¿no? Muy grande, a pesar de quizás había perdonado, pero ella decía, esa no es la Alemania, la que no quiero ver esa Alemania, claro, porque es la Alemania que me lastimó. Mi abuela tenía 15 años, no pudo ir más a la escuela porque era judía, tuvo que irse y dejar a toda su vida que había acá en Alemania y llegó a un pueblito argentino en el medio de la provincia de Entre Ríos donde no había nada, o sea, sin hablar el idioma. O sea, imaginémonos, no es lo que es inmigrar hoy, o sea, era una inmigración mucho más complicada. Claro, de barcos de 3 meses. Exacto, y sin saber a dónde dejar iba. todo atrás. ¿Quién sabía en Alemania lo que era Argentina? Y menos Entre Ríos. Claro, o sea, imagínate. En el siglo, o sea, el campo. Era campo. Entonces, hace unos años, con mi mamá y mis hermanos decidimos, vamos a ir a Alemania a conocer los lugares donde nacieron los abuelos. Y yo me puse en contacto con las municipalidades de estas dos ciudades, o el pueblito y la ciudad, y en cada ciudad y en cada pueblito en Alemania algo que es notable. Donde había una comunidad judía, hubo una persona que se encargó de reconstruir la historia de los judíos que vivían en esa ciudad.
Entonces vamos al pueblito donde vivía mi abuela, nos recibe este señor, yo ya había quedado, nos lleva a conocer la municipalidad, el City Hall, sale el intendente de la ciudad, un pueblito de 5.000 personas. A recibirnos, nos trae un certificado de la escuela de mi abuela, de cuando estaba en la escuela en Elementary School. O sea, una cosa que uno no podía creer, nos lleva al lugar donde estaba la casa de mi abuela, o sea, una cosa fascinante, al cementerio donde estaban enterrados tatarabuelos de mis abuelos, que yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, porque uno no se acuerda de los apellidos. Y después estamos con esta gente hablando, y lo mismo en la ciudad donde nació mi abuelo. Y en un momento le pregunto, gente no judía es la que hizo toda la reconstrucción, y le pregunto a la señora que nos hace la guía y nos cuenta de la familia de mi abuelo, ¿y por qué haces esto? Uh-huh. ¿Qué lleva a una persona como tú, alemana, no judía, a meterse su vida, a dedicar su vida a esto? Y ella me mira a los ojos y se pone a llorar y me dice, yo soy hija de los nazis. Mis padres eran nazis. Mi papá, que para mí era lo que yo más amaba en el mundo, cuando volvía a la noche y me abrazaba, venía de matar gente. ¿Cómo yo no voy a hacer algo para reivindicar la vida de esa gente que mi papá mataba durante el día y yo no me enteré hasta que fui más grande? Y eso es lo que uno realmente dice, o sea... ¿Cómo te cambió a ti eso? Totalmente. O sea, primero ver el compromiso de esta gente, o sea, uno no puede permanecer indiferente después de esto. Claro. O sea, y entender cómo cambió el pueblo alemán. Y cómo esta señora no esperaba nunca un perdón porque es imposible el perdón. Ni siquiera se atreven a pedir perdón. Pero ellos mismos tienen que entender que su necesidad de hacer algo por lo que hicieron sus padres y se callan. Y a mí me parece que como sociedad les ha hecho muy bien, porque parte de esta Alemania que conocemos, productiva, que mira hacia adelante, que es innovadora, es porque de alguna manera ha saldado los pendientes. Totalmente. Y nos deja ese mensaje para nosotros, no solamente en Latinoamérica, donde todavía no hemos reconciliado, por ejemplo, las diferencias entre colores de piel, pero aquí en Estados Unidos, donde la diferencia entre un blanco y un negro todavía, aunque la ley diga que somos iguales, todavía en el corazón de los seres humanos no se ha ablandado, ¿no? Estamos lejos. Y creo que el ejemplo del perdón, en este caso específico de Alemania, nos muestra el camino por donde es, ¿no? Exacto. O sea, es muy interesante, ¿no? Como en Alemania, en todo el país, está lleno de memoriales para conmemorar la vida de los judíos que asesinaron los nazis. O sea, Alemania fue el primer país europeo que asumió la responsabilidad, o sea, hizo un mea culpa y dijo, fuimos nosotros. Uh-huh. O sea, y muy interesante, cuando había dos Alemanias, la Alemania democrática, o sea, la Alemania occidental y la Alemania oriental no reconocía la culpa. La Alemania oriental, que era la Alemania comunista, decía, esos fueron los nazis, los fascistas, no fuimos nosotros. La Alemania occidental dijo, claro que fuimos nosotros. Nosotros votamos a los nazis, nosotros fuimos el ejército de los nazis, nosotros nos quedamos callados cuando los nazis hacían lo que hacían, porque lo que es interesante, Julio, es no cuánta gente fue y votó por los nazis, o cuánta gente apoyaba a los nazis, sino cuánta gente se quedó callada. Callado, claro, la complicidad. La complicidad, la indiferencia. Si tú vivías en un edificio, y en ese edificio de la noche para la mañana vivían 10 familias judías, y de la noche a la mañana no quedaba ninguna, y tú no averiguabas y no te movías, pero eran mis vecinos, jugaban con mis hijos, y uno se queda callado, entonces sos cómplice de lo que estás pasando porque sabías muy bien a dónde se los habían llegado. Y a veces sos cómplice porque sabés que quedó libre un apartamento y tenés un primo que está buscando mudarse y ahora puede conseguir ese apartamento gratis porque quedó vacío. Entonces... Bueno, habla mucho de los seres humanos, ¿no? En general, y digo, todavía es una de las malas costumbres que tenemos, esto de girar la vista cuando algo nos exige compromiso. Totalmente, o sea, pero... Creo que en Alemania, no solo en Alemania, o sea, en muchos países europeos que pasaron esta situación, lo que más le dolió a la comunidad judía no fue los nazis, fue el silencio, de tantos años, la complicidad de gente con la cual hasta el día anterior celebrabas juntos un cumpleaños o te ibas de vacaciones. Y de repente ver que nadie le importaba, que el judío estaba abandonado y por eso, si no fuiste, y si la gente no fue todavía, en Miami Beach, el memorial del Holocausto. Uh-huh. Un paseo obligatorio. Uno ve desde afuera una mano grande que es como un monumento y uno no entiende por qué es esta mano. Y después uno se acerca y ve que esa mano no es una mano normal, sino que las venas de esa mano son personas. Están hechas con personas que se están muriendo, que se están quemando. Y cuando se mete adentro del memorial, ve las estatuas de la gente derritiéndose del fuego,
de las madres con los hijos llorando, y se da cuenta como el mundo desde afuera prefirió ver la mano de lejos. Y no se metió. Y dejó, la mano estaba ahí, pero ¿sabes qué? Como a mí no me tocaba, a mí no me afectaba, es solo una mano. Hasta que uno no se compromete a ver un poquito más lo que está pasando, entonces uno deja que las cosas pasen y uno de alguna manera es cómplice de lo que pasa. Te quiero preguntar acerca del rol de la mujer dentro de la cosmovisión judía, considerando que a diferencia del catolicismo, que existe la Virgen María como una referencia y eso le da un lugar a la mujer dentro de la mirada cristiana. ¿Cómo es en el caso del judaísmo? Voy a empezar con un chiste. A ver. En el judaísmo hay 3 patriarcas y 4 matriarcas. Que los mandan a ellos. Que ya está. O sea, ya con eso te digo todo. Okay. O sea, ¿cuál es el papel de la mujer? Algunos dicen, 4 es la que manda. Claramente, acá pasó antes. Pero siendo un poquito más en serio. Tradicionalmente, no es que la mujer tenía más o menos influencia que el hombre o más respetado o menos que el hombre. Según la tradición judía, la mujer tenía otro rol que el hombre tradicionalmente. Un rol de quedarse en la casa, un rol de educar a sus hijos, y el hombre tenía el rol de salir, de cumplir con los preceptos. Es muy interesante porque uno dice, ay, la mujer no podía, por ejemplo, rezar o no podía estudiar o no podía hacer ciertas de las obligaciones rituales. Y el judaísmo dice, no es que no podía, es que tiene tanto con su casa y con sus hijos que Dios la exime de hacer ese tipo de compromiso. Interesante. Con la modernidad y con el avance de los derechos de la mujer y los movimientos feministas, dentro del judaísmo hoy tenés sectores donde, por ejemplo, hay mujeres rabinas. Y acá en Miami hay muchísimas mujeres rabinas, que son los sectores más liberales de la comunidad judía, donde la mujer y el hombre tienen exactamente el mismo rol y no hay ningún tipo de diferencia. Y tenés congregaciones religiosas, comunidades, llamamos nosotros, mucho más observantes o tradicionalistas, donde las mujeres y las mujeres y los hombres rezan en forma separada y donde únicamente los hombres pueden ser rabinos, y donde en las escuelas los niños van a estudiar separados, porque no es lo mismo lo que van a estudiar los varones que lo que van a estudiar las mujeres, porque los tienen que preparar de una forma distinta para estos roles distintos. Con lo cual hay mucha amplitud, pero hoy te puedo decir que la mujer en los sectores más liberales del judaísmo cumple exactamente el mismo rol que el hombre. ¿Qué sabes tú o cuál es tu opinión sobre este movimiento que se generó muy comercialmente en los últimos años, que es el Kabbalah o el Kabbalah, de alguna manera trayendo la filosofía o la mirada global de un judío para insertarla en espacios que culturalmente no lo habían conocido? ¿Esto sumó o restó? Súper interesante la pregunta, nunca me la habían hecho en público. En el judaísmo, la Kabbalah, lekadel quiere decir recibir. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué se llama la Kabbalah? Porque en la tradición judía, cuando Dios entrega la Biblia, ¿sí?, al pueblo judío, lo que entrega no es solamente la parte escrita, sino que entrega una interpretación oral que está por atrás de esas letras. Entonces, cuando el pueblo judío recibe esos mandamientos y esa tradición, recibe la tradición escrita que está en la Biblia y una tradición oral que va a haber que interpretarla. Y a medida que uno lee esa Biblia y lee el Talmud, que es una explicación de la Biblia, entonces van a ir apareciendo estas preguntas y estas respuestas que van a estar por debajo de la letra. Y aparecen individualmente. Y aparecen individualmente. Como en la conciencia de quien las lee. Exacto, aparecen en la conciencia, pero claramente están arraigadas de alguna forma, están vinculadas con ese texto. Pero en la Kabbalah, lo que se dice es que si tú no conoces todavía lo que está escrito con letra blanco y negro, claro, no puedes pretender interpretar lo que está mucho más profundo y abajo de letra. Con lo cual, para acceder al estudio de la Kabbalah, yo nunca en mi vida leí un libro de Kabbalah porque no conozco todavía el texto que está visible a mis ojos. Claro. O sea, lo leí, lo estudié, pero me falta muchísimo. Y solo muy pocos dentro del judaísmo se animan a acceder a la Kabbalah y tienen ese dominio tan fuerte de lo escrito y de lo gráfico para entrar a eso. Porque entiendo, dentro de los círculos religiosos del judaísmo no estuvieron tan cómodos con que la Kabbalah se convirtiera en algo que en 3 libros trataban de resumir o en un fin de semana. Pero por otro lado es muy interesante. Por otro lado suma, ¿no? Porque acerca la tradición judía a personas que no son judías o que no conocían sobre el judaísmo. Con lo cual, una persona que practica su judaísmo en forma tradicional te va a decir, yo no voy a ir por ahí a un centro de Kabbalah, pero conozco mucha gente que va y que está conectada y que le gusta. O sea, de vuelta, dentro de esa diversidad. Al final hacen el bien.
que es lo que se busca. Exactamente, pero te puedo decir que una persona consciente, o sea, no una persona consciente, una persona más tradicional dentro de la religión judía, no va a participar quizás porque va a decir, espera un poquito, o sea, primero tengo que hacer el paso 1 para llegar al paso 10. Y no estoy todavía en el paso 10 para llegar. ¿Cómo es la comunidad judía de Miami, si pudieras definirla, o qué ocurre aquí? Wow. ¿Qué particular es? Imagino que al haber muchos también emigrantes, ¿no? Es como una sociedad cambiante. Vamos a ver, en la Florida, primero en el mundo, o sea, hay unos 14 millones de judíos. A veces a mí me gusta preguntar cuando estoy con gente, ¿no? ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Y las respuestas que uno escucha son increíbles. Dicen millones, 100 millones. 500 millones, de todos, números que... ¿Y cómo defines esos 14 millones? Es que vos me haces cada pregunta que son horas. O sea, Julio, cada pregunta son horas. No hay una forma, no hay ningún censo que te pregunte, ¿sos judío, sos cristiano, sos musulmán? Es una autodefinición. Ok. ¿Sí? En el judaísmo no hay una definición de quién es judío, salvo el hijo de madre judía. Ok, que es lo que decíamos en el texto cuando comenzábamos. La única definición oficial de qué es el hijo de madre judía viene de la Biblia. ¿Y por qué se define que el hijo de madre judía es judío? Porque en la antigüedad, lamentablemente, muchas aldeas judías eran atacadas, las mujeres eran violadas, era algo común en la historia. Entonces había una mujer que había sido violada por algún ataque, no se podía dejar a esta mujer sin protección. Entonces lo que hacía la comunidad es decirle, no importa quién es el padre, ese niño que nace es judío y nosotros lo vamos a educar y nosotros lo vamos a cuidar. A partir de ahí, esa es la definición de judío que existe, la única. ¿Sí? O quien se convierte al judaísmo. Siempre hubo conversión. Que ahí habrá más, ¿no? ¿Cómo? Ahí habrá más personas. Habría más personas, pero históricamente Ruth, que se considera una de las ascendientes de Jesús, era una mujer de una tribu llamada los Moabitas, y ella decide adoptar el judaísmo y se convierte al judaísmo. Juan, se nos ha ido prácticamente la hora. Agradecemos no haber tenido cortes para poder conversar, pero nos quedan 2 minutos. Que lo vamos a usar para escucharte desde haber nacido en un hogar judío y tener una mirada desde el judaísmo. ¿Qué hacemos con el mundo? ¿Qué podemos hacer nosotros para que este mundo sea diferente? Hablando realmente, no filosóficamente. Si mañana nos levantamos, ¿qué podemos hacer diferente? Primero, no ser indiferente. Ok. Creo que es comprometernos. Comprometernos, no dejar que las cosas pasen, no creer que no puedo hacer nada. Okay. ¿Sí? Como decía antes, que no puedas cambiar el mundo no quiere decir que no tienes que intentarlo y que no tienes que tratar y de probar. Es decir, no lo hagas para el logro, sino hazlo para hacerlo. Para hacerlo, totalmente. Okay. El segundo, no solo dejarme afectar por lo que me pasa a mí a nivel personal, sino ver lo que le pasa a los otros. ¿Sí? Y vos antes, por ejemplo, hablabas del tema de inmigración. Uno puede decir, bueno, yo tengo resuelto mi situación migratoria, yo soy ciudadano y todo, pero no puedo aceptar la forma en que lamentablemente haya millones de personas que todavía viven, gente que vino a este país, que trajo lo mejor y que no pueden resolver una situación. Y desde mi organización del American Jewish Committee, por ejemplo, el tema de los inmigrantes es un tema central que tiene que ver con mi compromiso humano, más allá de si me afecta o no como judío, con el compromiso de buscar una sociedad que sea más humanitaria. ¿Por qué, Julio? Porque como judíos muchas veces sufrimos esa falta de Ustedes conocen lo que significó. Exactamente. Y como sé lo que es la discriminación, y como todavía me siguen discriminado, y esto es para otro programa, los niveles de antisemitismo en el mundo, incluidos los Estados Unidos, aumentaron durante el último año de una forma terrible. Como sé lo que es la discriminación, no puedo permitir que otro la sufra y tengo que hacer algo concreto para luchar en contra de eso. Seguiremos en otra hora en algún momento, con mucho gusto. Es Juan Dirsi, subdirector del American Jewish Committee y también de la fundación... No, el Instituto Belfer es parte del American Jewish Committee. Ok. ¿Y en ese instituto qué hacen? Manejamos todo lo que tiene que ver la relación con los hispanos en Estados Unidos y con América Latina. ¿Judíos hispanos? ¿O todos? ¿Latinos? Todos. O sea, todos. Por ejemplo, me puedo incluir ahí. Con los medios de comunicación en español, lo hacemos nosotros. Bueno. Nos has abierto un montón de puertas que teníamos cerradas con respecto al judaísmo, agradecemos eso. El judaísmo es preguntas, no respuestas. Muy bien, sí. Muy bien. Y a eso nos dedicamos, a hacer preguntas, así que en eso nos afiliamos a tu comunidad. Dale.